Dios bendiga en esta preciosa noche del Señor. Hoy día martes. Hoy seguimos celebrando la Semana Santa. Y en el día de hoy estaremos hablando o estaremos enfocando nuestro día bajo el tema los milagros de Jesús. Y yo creo que a ese Jesús a quien nosotros le servimos tiene todo el poder para hacer como Él quiera, cuando Él quiera y de la manera que Él quiera. Porque Él tiene el poder absoluto y porque para Él no hay nada imposible. Hoy en esta noche te abrazamos y queremos compartir una palabra contigo y unas alabanzas. Así que donde quiera que estés, tómate este tiempo, para lo que estás haciendo y comienza a adorar al Señor juntamente con nosotros en este día. La palabra del Señor dice de esta manera en el libro del Evangelio según Mateo, capítulo 15, verso 29 en adelante. Unos pocos versículos expresan muchos milagros de los que hizo Jesús, y dice de esta manera: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, a ciegos, a mudos, a mancos y a otros enfermos, y los pusieron a todos a los pies de Jesús. Y la Escritura dice: y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y todos glorificaban al Dios de Israel. Aleluya. Él es el Señor Dios Todopoderoso. Él es el que tiene el poder completo. Y hoy, de la misma manera que lo pudimos haber leído a través de la palabra del Señor, hizo milagros en aquel tiempo. Le servimos a ese mismo Señor que todavía hace milagros en el día de hoy. Así que si usted le duela lo que le duela, esté pasando lo que esté pasando, una enfermedad la cual usted esté pasando, que le hayan diagnosticado, venga a los pies del Señor. Venga, preséntese a los pies del Señor Jesús. Y de alguna manera yo le creo a un Dios que tiene el poder y que para Él no hay nada imposible. Y si es el tiempo y si es la voluntad de Dios de que hoy en este día usted pueda ser sanado, el milagro llegará a tu vida, el milagro tocará tu puerta, el milagro llegará a tu corazón y comenzarás a cantar un cántico nuevo de gozo y de alegría, porque has recibido tu milagro de sanidad. Aleluya. Dios, en esta preciosa noche te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, porque tú eres grande, tú eres poderoso y no hay nada imposible para ti, Señor amado. Aún mismo tu palabra dice en el profeta Isaías capítulo, gloria sea el Señor, 55, 53, donde habla del sacrificio tuyo, Jesús. Dice que por tu llaga nosotros hemos sido curados. Aleluya. Así que declaro la sangre de Cristo sobre cada vida, sobre cada persona, sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada uno de tus hijos y los hijos de tus hijos, porque le servimos a un Cristo vivo y a un Cristo que tiene el poder para hacer milagros todavía en el día de hoy. Así que en esta noche canta con nosotros, en esta noche regocíjate con nosotros, porque en medio de nosotros está el Santo de Israel, y a ese cantamos y a ese adoramos. Aleluya, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Y por qué no canta con nosotros en esta noche del Señor? Y esta alabanza dice así: y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con
prodigios en medio de tu vida. Y yo sé que ahí donde tú estás, Él está presente. Ahí en cualquier circunstancia en la que tú te encuentres, Él está haciendo grandes milagros en tu vida. Gracias, Señor. Aquí estás, te debemos mover, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, te debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando.
abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 Señor, así eres tú, así eres Aunque no lo podamos ver, tenemos la confianza y la certeza de que Él está obrando. Él es el obrador de milagros. Él es el hacedor de milagros, maravillas y proezas. Y Él todavía hoy todavía está haciendo milagros en medio nuestro. En esta noche tenemos a nuestra hermana Teresita, que nos va a estar trayendo la palabra del Señor. Tal vez usted notará un poco o un pequeño de cambio de la parte de atrás o el background. Es que usted sabe, estamos pasando por este tiempo donde no podemos tener mucho contacto con las personas fuera de nuestro hogar, ¿verdad? Así que le hemos pedido a estos hermanos dentro de la iglesia que grabaran en sus hogares, nos pasaran el video y lo pasáramos junto con todo este servicio. Así que, aunque vean un poco de cambio, presten atención a la palabra del Señor que Dios tiene para ustedes. Así que en esta noche, nuestra hermana Teresita Hernández con la palabra de Dios. Señor les bendiga, hermanos. Les habla la hermana Teresita Hernández de la Iglesia de Dios de Palm Heights, aquí San Antonio, Texas. Les saludo por medio de estos medios desde aquí, desde su humilde casa, debido a que estamos pasando por una situación que no nos podemos congregar en la iglesia, y de este modo estamos compartiendo la palabra los unos con los otros. En este día ya ven que estamos pasando por situaciones de necesidad, de falta de trabajo, de estrés, de tantas cosas que están pasando, hermanos, y nosotros estamos pensando y pidiéndole al Señor que nos ayude de alguna manera, que si fuera posible que nos diera un milagro para nosotros poder salir adelante. Ya quisiéramos que todo esto hubiera pasado. Entonces yo les traigo una reflexión corta, pero antes traigo un versículo para introducción. Si abren sus Biblias en el Salmo 145, 14, 15 y 16, dice la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abre tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Amén. Si podemos orar, hermanos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre amado, en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, Señor, por todas sus bendiciones, Señor, porque aunque estamos pasando por momentos de angustia, por momentos de tribulación, por momentos de desespero, Señor, usted siempre está presto, Señor, a escuchar nuestras peticiones, nuestras plegarias, Padre. Gracias, Señor, porque aún día a día, Señor, usted nos sigue sosteniendo. Padre, ahora le pido, Señor, que usted venga aquí conmigo, Señor, y usted me ayude, Señor, a llevarles esta palabra, esta reflexión a mis hermanos, Señor, y que queden en sus corazones, para que les den un poco de alivio, Señor, en su vida espiritual, Señor, al día a día que estamos pasando en el día de hoy, Señor. Gracias, Padre amado, por todo, Señor. Gracias por su presencia. Gracias por su Espíritu Santo, Señor. Unja mis labios, Señor. Pase carbón encendido, Señor, por mis labios. Llene mi boca, Señor, de su palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bueno, hermanos, como les decía, estamos pasando por una situación ahorita de que todos estamos esperando que todo esto pase, de que toda la situación de la pandemia, de la enfermedad, de los muertos, de todo esto que está pasando, que pase, que el Señor de alguna manera haga el milagro. Todos estamos esperando un milagro del Señor. Y para los que no saben o no comprenden lo que un milagro es, yo saqué del diccionario bíblico Holman, dice que un acontecimiento que individualmente implica una acción inmediata y poderosa de parte de Dios, cuyo objetivo es revelar su carácter y propósito. Sin duda, el Señor tiene un propósito para nosotros. Nosotros no podemos entender lo que está pasando. El Señor dice en su palabra que nuestros pensamientos no son sus pensamientos y nuestros caminos no son sus caminos. Pero sí, todos estamos esperando un milagro de parte de Dios. En este momento yo les quiero hablar de los milagros de Jesús. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hizo muchos milagros, hizo muchos prodigios, hizo muchas señales. El Señor vino a la tierra a mostrarnos y a enseñarnos el poder de Dios. A veces nos olvidamos del gran poder que Dios tiene. A veces nos olvidamos de clamar, de buscar, de que vemos cómo está la situación y no clamamos, no nos arrodillamos, no nos humillamos, dice la palabra, que si tan solo nos humilláramos el Señor, entonces vendrá. Entonces yo les quiero hablar de uno de los milagros del Señor. Si vamos a los evangelios según San Juan, el versículo 6 nos habla de la alimentación de los 5,000. Cuando el Señor alimentó a los 5,000, dice la Escritura, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos para que coman estos? Pero éste decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos coma un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que dice que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaban como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Me llama la atención que dice: viendo la señal que Jesús había hecho. El Señor sabía que estos discípulos no le estaban creyendo, pero les estaba probando. Por eso les preguntó: ¿qué haremos con esto?
¿qué haremos? Ellos querían saber la respuesta de los discípulos. Pero aquí al final de la lectura dice que ellos se sorprendieron, se maravillaron. Dice que viendo la señal. Muchas veces nosotros no creemos hasta que no vemos las señales, hasta que no vemos el milagro. Desafortunadamente estos discípulos estaban incrédulos, no tenían fe. Tuvo más fe este muchachito, el muchacho, el que ofreció lo poco que llevaba para su comida, lo ofreció para que fuese multiplicado. Dice el Señor que nosotros tenemos que tener fe. Dice la palabra que el que tuviera fe como un grano de mostaza y le dijera a ese monte, muévete, se movería. Nosotros a veces no vemos las señales, no vemos los prodigios, no vemos los milagros porque nos falta fe. Si recordamos después de la multiplicación de los panes y de los peces, vino el milagro de cuando el Señor caminó por las aguas y que se asustaron los discípulos que iban en la barca porque se vino una gran tormenta y vieron al Señor caminar por las aguas y se asustaron y dijeron, es un fantasma. Pero el Señor les dijo, soy yo, no tengan miedo. Y Pedro le dijo que él quería caminar por las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro fue. Pero en el momento que Pedro vio la tempestad y vio que se venían los aires, entonces se hundió. Y el Señor le dijo, porque te faltó fe, porque no pusiste fe, no tuviste fe. Y a veces así nos pasa a nosotros, cuando vemos la tempestad, o vemos que viene la situación, o vemos que viene la enfermedad, o vemos que viene el día malo. El día malo puede ser la muerte, puede ser un divorcio, puede ser una pandemia como en estos tiempos. Y no vemos el milagro porque nos faltó la fe. Nos hundimos como Pedro en las aguas porque quitamos la mirada del Señor como la quitó Pedro. Pedro iba bien caminando en el agua porque estaba viendo al Señor, porque tenía su mirada hacia el Señor. Cuando nosotros quitamos nuestra mirada del Señor es cuando nos hundimos en el problema, nos hundimos en la desesperación, nos hundimos en la situación. Pero el Señor quiere que tengamos fe. Dice su palabra que tengamos fe, que sin fe es imposible agradar a Dios. La situación de los milagros viene desde que el Señor empezó su caminar por la tierra. El Señor empezó a llevar la palabra y a hacer milagros, a hacer señales. Dice la palabra que había muchas señales. Él empezó, su primer milagro fue cuando hizo el agua vino. Él estaba demostrando ahí el poder, no del poder de él, que él mismo, porque él no se quería traer como dicen, la bendición de él. Él no se quería dar el crédito, porque el crédito era para Dios, porque él venía de parte de Dios. Él quería demostrar el poder de que Dios tiene para obrar. Desde el principio de la humanidad, vimos cómo en el Antiguo Testamento, vimos cómo el Señor obraba en gran manera, cómo abrió el mar rojo, cómo salió agua de la piedra, cómo el Señor secó los ríos, hizo tantas cosas, cómo llovió el maná del cielo. Cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, que renegaban en contra de Moisés y renegaban y decían, mejor nos hubieras dejado allá de la esclavitud, allá comíamos carne, y renegaban porque ellos querían la carne. Y el Señor les mandó comida del cielo, el Señor les mandó el maná, pero les dijo, cada día les iba a mandar un poco de comida, un día y otro día. Recuerden aquel que agarró la comida desde un día antes, la escondió para tener comida para otro día y se le echó a perder.
porque ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que nosotros almacenemos comida. El propósito de Dios es que confiemos en Él. Dios quiere que nosotros tengamos la confianza de que día a día Él nos va a proveer, Él nos va a dar el alimento, Él nos va a dar la salud, Él nos va a suplir nuestras necesidades. Ahorita yo sé que hay mucha gente que no tiene trabajo. Yo sé que hay mucha gente que no tiene a lo mejor para pagar sus rentas o para pagar su luz. Pero el Señor quiere que tengamos fe, que confiemos en Él, en todo esto que está pasando. Que día a día nos humillemos, le pidamos al Señor que antes de irnos a hacer colas a las tiendas, que antes de irnos a pasar 1 hora, 2 horas esperando que abran las tiendas para suplirnos de cosas que a lo mejor ya tenemos, porque no las ocupamos en arrodillarnos, en hablarle a Dios, en decirle: Señor, súpleme, Señor, dame. Y verán que el Señor le va a suplir y le va a dar. Para los que no saben, yo viví 2 años, mi esposo y yo vivimos 2 años por fe. Y el Señor nos sacó adelante día a día. No sabíamos de dónde iba a venir el dinero para la gasolina, de dónde iba a venir el dinero para la comida. Y no faltaba quien viniera y nos trajera, porque mi esposo es un sobreviviente de cáncer. El Señor lo sanó. Pero el Señor, antes de hacerles el milagro, antes de traerle el milagro de la sanación, el Señor quería que Él viniera y se humillara y se arrepintiera, y que Él aceptara la salvación, porque ese es el propósito de Dios para nosotros. El propósito de Dios no es de suplirnos, de llenarnos de cosas, de hacernos los milagros terrenales, sino de que nosotros tengamos el milagro más bonito y más hermoso, que es de la salvación. Bueno, y entonces los milagros del Señor tienen ese propósito, porque desde un principio les estaba diciendo que desde un principio que vinieron todos esos milagros en el Antiguo Testamento, esos ya venían con el propósito y venían abriendo un camino para el Nuevo Testamento, y que es el de la cruz. Cuando el Señor vino a la tierra a hacer esos milagros de las sanidades, de los prodigios, los ciegos vieron, los cojos anduvieron, los muertos resucitaron. Ese era solamente el hilo, era solamente el camino. El Señor nos estaba abriendo el camino hacia el propósito que el Señor tenía para nosotros. ¿Y cuál era ese propósito? De nosotros llegar hasta el último milagro, hasta el milagro más grande, hasta el milagro más fuerte y el más poderoso que el Señor nos quería mostrar, y que es el de la salvación. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó el poder de Dios a través de los milagros, pero el poder más grande y más bonito y el milagro más hermoso fue cuando Él se dio a sí mismo en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos salvados, para que si nosotros llegamos a perecer en este momento, nosotros vayamos a un lugar más bonito y estemos con el Señor allá en el cielo. Cuando fue aquel malhechor que estaba al lado de Jesús, que se estaba muriendo, él creyó en el Señor, y porque él creyó, el Señor le dijo: en este día tú estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre tuvo, a pesar de que fue una persona mala, pero creyó en el Señor en el último momento, él fue a dar allá con Dios, con nuestro Señor Jesucristo en el paraíso. El regalo más hermoso, y lo vuelvo a decir, que el milagro más bonito y más hermoso fue cuando el Señor dio su vida por nosotros, por nuestra salvación. El camino que el Señor venía abriendo, el camino lo venía abriendo para nosotros, para que nosotros fuéramos viendo, para que fuéramos creyendo, para que nuestra fe fuera aumentando. Y desafortunadamente así es, porque a veces si no vemos no creemos. Así es el ser humano. Pero aún el Señor en su misericordia nos da todo lo terrenal. Nos da la comida, nos da el sustento, nos da la salud. El Señor nos da todo, solamente quiere que tengamos fe. El Señor es ese Cordero que derramó su sangre, y todo aquel que viene a Él y cree en Él, que Él murió por nuestra salvación, creemos en nuestro corazón. Yo creo en mi corazón que la sangre de Él está marcada aquí en mi puerta de mi casa.
y eso no quiere decir que yo en un día no me voy a morir. Sí me voy a morir, todos nos vamos a morir, pero eso quiere decir que cuando yo me vaya, o si viene el arrebatamiento, yo me voy a ir con Él, porque Él me está garantizando la vida eterna, a través de esa sangre, a través del Cordero, a través de esa cruz. Y no estoy hablando de la cruz del Antiguo Testamento, estoy hablando de la cruz que Él pasó hace 2000 años, donde fue crucificado por mis pecados, por mis dolencias. Tenemos que tener la confianza que Él está todavía, que su sangre todavía está fuerte, que su sangre todavía está viva, que su sangre todavía es buena para nosotros poder clamar y pedirle al Señor. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos sanos. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo nosotros no tenemos dolencias. Por la sangre de nuestro Señor nosotros no tenemos por qué pasar por nada de esto. Y si el Señor permite que pasemos por esto, es porque el Señor nos quiere a nosotros abrir los ojos. Abran los ojos, clamen a Dios. Miren la tempestad, pero no está la tempestad puesta, pero no quiten sus ojos de nuestro Señor, no quiten su mirada de Dios, para que el Señor nos saque adelante. Estos milagros de Jesús fueron bien bonitos, porque vemos la mano del Señor en cada uno de ellos. Y vemos cómo el Señor restaura y cómo el Señor levanta y cómo el Señor nos llena de gozo. Pero yo le doy gracias a Dios por la salvación, porque ese es el milagro más hermoso que el Señor ha hecho en mi vida y en la vida de mi esposo. Porque mi esposo fue sano del cáncer, pero también fue salvo. Y si él un día se va con el Señor, se muere, él se va a ir con el Señor. Gracias al gran sacrificio que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Y para mí ese es el milagro más bonito. Lo vuelvo a repetir y no me cansaré de decirlo, que de todos los milagros que el Señor hizo en la tierra, el único propósito que yo veo que había en general y que sigue habiendo en general de todos los milagros del Señor y de todos los prodigios y de todas las señales, es de que nosotros seamos salvos a través de su sangre, a través del gran sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Hermanos, y yo sé que no les traje muchos versículos de la Biblia en este momento, pero es un mensaje, es solamente una reflexión para que reflexionemos nosotros en todo esto que está pasando, de que todo esto que estamos pasando va a pasar. Dice la Escritura que todo pasará, menos su palabra no pasará. Todo va a pasar, pero las enfermedades pasan, las pandemias pasan, todo pasa, pero el Señor sigue estando vivo. En cualquier situación podemos clamar a Él, le podemos buscar de todo corazón, con la confianza de que Él nos va a levantar y nos va a ayudar. Este ha sido mi corta reflexión, hermanos, para ustedes, y yo quiero acabar con una oración. Si me ayudan en oración, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente estamos ante tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por este mensaje, Padre amado, que me has dado, Señor, para mis hermanos. Gracias, Señor, por esta reflexión, Señor, y gracias, Padre, porque a través de estos prodigios, a través de estas señales, a través de todos los milagros que tú hiciste, mi Señor, tú te sacrificaste, Señor. Tú fuiste el último sacrificio, Señor. Tú fuiste, Señor, el milagro más grande que nuestro Padre Dios nos pudo dar, Señor. Gracias, Padre, porque aún, Señor, nos sigues levantando, Señor, y todos los milagros que hemos visto, Señor, son incalculables. Incalculables porque en aquel tiempo hubo muchos milagros, pero los milagros siguen ocurriendo a pasar de los tiempos, Señor. Y aún seguimos creyendo, Padre, aunque no tengamos fe, aunque nos falte la fe, Señor, tú nos sigues levantando, Padre, y nos sigues ayudando, Señor. Y tal vez, Señor, porque a lo mejor por la fe de alguien más, Señor, nosotros también podemos ser sanos, Señor, porque solamente necesitamos a alguien que tenga fe,
Con una persona que tenga fe, con eso basta, Señor, para que tú derrames bendición de los cielos, Señor, y nos ayudes y nos levantes y nos fortalezcas. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu amor, Señor, y gracias por tu gran misericordia, Señor. Aunque no la merecemos, Señor, tú todavía estás ahí, presto, con tus oídos, atento, Señor, al clamor, Señor. Atento, Señor, al que te busca. Atento, Señor, al que clama a ti, Señor, y se arrepiente. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. El Señor les bendiga. Qué poderosa la palabra del Señor. Qué hermosa es cuando nosotros podemos vivir la palabra. Agradecemos a nuestra hermana Teresita por esa bella y hermosa exposición de la palabra del Señor. Y me encantó cómo ella lo alineó. Y ella expresaba y ella decía que cada milagro, cada evento, cada suceso que Jesús hacía o que acontecía en el caminar de Jesús, abrían camino, abrían paso al milagro más grande que puede existir sobre la faz de la tierra. El milagro de la salvación. Qué poderosa es la palabra del Señor y qué exposición en ese alineamiento. Felicitamos a nuestra hermana Teresita por esta bella palabra y yo creo que eso es lo que dice la palabra. Dios el Padre no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que lo envió para que a través de él fuésemos salvos y que encontráramos salvación para nuestras vidas. Qué hermoso es ese día glorioso cuando estemos con Él por la eternidad. Así que, wow, qué palabra, qué estudio, qué reflexión más hermosa. Así que gracias una vez más a todos los que nos sintonizan, a través de estos medios. Te abrazamos a la distancia. Te damos las gracias porque nos estás viendo a través. Te pedimos que compartas este video con otros que ustedes saben que necesitan escuchar la palabra del Señor. Y si hoy en esta noche alguien quiere abrir su corazón a Cristo, si hoy en este día alguien quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador y comenzar a disfrutar de estos beneficios o de este gran beneficio que es el milagro de la salvación, con tan solo recibir a Cristo en tu corazón, ya estás disfrutando de este gran milagro. Así que si es usted esta persona que a través de estos medios me está escuchando, quieres abrir tu corazón a Cristo, repite esta sencilla oración para que de hoy en adelante tu vida sea diferente. Repite estas palabras de oración conmigo. Señor, te damos gracias en esta noche. Vengo delante de ti con corazón humilde. Queremos pedirte perdón por nuestras faltas y por nuestros pecados. Queremos que tu sangre nos limpie, nos purifique, nos justifique y nos santifique. Hoy yo abro mi corazón a ti para que tú entres y gobiernes mi corazón y tomes el control completo de mi vida. Hoy escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando un día me llames por mi nombre, yo felizmente pueda responder y pueda entrar en el gozo de nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te felicito si has hecho esta oración de confesión, esta oración de aceptación a Jesucristo en tu corazón, porque desde hoy, si has confesado a Jesucristo, si has hecho esta oración de corazón, desde hoy ya vienes a ser o a formar parte de la familia de Dios y ya comienzas a disfrutar de esta salvación hermosa que desde la tierra estamos disfrutando porque la guardamos y la atesoramos. Oh, gloria sea el Señor con temor y temblor para que cuando un día las trompetas suenen,
o nos vayamos a reinar por la eternidad con Jesucristo. Aleluya. Gracias a todos una vez más. No te olvides, mañana, miércoles, a las 7:30 ya. Sintonízanos a través de YouTube, tal vez no en vivo, pero vamos a tener servicio grabado ya a las 7:30 con el favor de Dios, para que una vez más el Señor pueda ministrarte a tu vida, puedas tener un tiempo de adoración junto con nosotros. Y el día de mañana miércoles vamos a enfocar en esta Semana Santa nuestro servicio bajo el tema el lavatorio de pies. Así que una enseñanza linda, una enseñanza maravillosa que Dios tiene para nosotros a través de los labios de nuestro hermano Orlando Macías. Así que, por favor, a las 7:30 por YouTube y dale play a este video, a este servicio, para que Dios ministre tu corazón. Termino con estas palabras de bendición sacerdotal sobre tu vida, sobre tu casa y sobre los tuyos. Y la palabra de Dios dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga, Dios te guarde.